Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y a continuación vamos a conversar con Álvaro Hensler, quien ha sido elegido como el nuevo presidente de la Asociación Civil Transparencia y le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Bien, Mayra, un gusto de estar con ustedes. Cuéntanos cómo ha sido esta elección y qué es lo que vas a aportar a la Asociación Civil Transparencia en medio de una crisis política que no termina todavía en nuestro país y sobre todo poniendo también en el ojo de las autoridades la importancia de escucharnos. Bueno, gracias, Mayra, por la invitación. Efectivamente, la Asamblea de Transparencia eligió una nueva directiva para los próximos 3 años, que tengo el tremendo honor y responsabilidad de presidir. Y es importante recordar la historia y la naturaleza de Transparencia. Es una organización que tiene casi 30 años de vida institucional. Hemos defendido y trabajado por la democracia estas 3 décadas, mencionando y evidenciando cuando ha habido fraude en alguna elección, pidiendo renuncias de presidentes o salida de autoridades, levantando alertas contra todos los gobiernos cuando han cruzado líneas naranjas o líneas rojas en contra de la democracia y proponiendo, incidiendo también reformas y prácticas en favor de nuestra alicaída democracia. Y particularmente creo que es importante nuestra labor porque somos, creo yo, uno de los pocos espacios de la sociedad civil muy diversos, porque somos más de 60 asociados, gente de derecha, gente de izquierda, gente de centro, empresarios, activistas, gente de la academia, gente de la prensa, gente que ha sido funcionaria pública, intachable, de los diferentes gobiernos en las últimas 3 décadas, que garantiza nuestra independencia y nuestra mirada diversa, pero a la misma vez unitaria en relación a cómo fortalecer la democracia. También me acompaña una directiva muy plural, directiva de gente de la empresa privada, gente de la política, gente de regiones. Tenemos asociados de la directiva que son del centro, del sur y del norte, que reflejan un poco el ánimo de transparencia para enfrentar los próximos 3 años que, como tú bien dices, va a continuar la fragmentación, va a continuar la polarización, creemos que va a continuar el abismo hacia menos democracia y queremos hacer una contribución importante. Y tú has mencionado algo bien importante al final de la pregunta, que es una de nuestras principales prioridades, que es la escucha. Sentimos que en el país se ha perdido la convivencia democrática. ¿Qué significa esto? Que cuando conversamos entre rivales políticos o personas que pensamos diferente, nos insultamos, nos etiquetamos, nos ninguneamos y no tenemos la mínima capacidad de generar un mínimo de acuerdo. Y eso lo vemos día a día cuando ustedes entrevistan a los políticos. Sentimos que eso no puede ser la convivencia democrática. La convivencia democrática es que mayorías y minorías pueden conversar, pueden escucharse, pueden valorar sus diferencias y encontrar consensos mínimos. Transparencia, estamos convocando a 10 días a una reunión con 40 o 50 líderes de la sociedad civil, del empresariado, de la academia, muy diversos entre sí, pero plantear el reto de si podemos de acá a un año construir una visión diferente de democracia y tratar de encontrar consensos mínimos para demostrarle también a los políticos que es posible conversar y encontrar esos consensos para mejorar la democracia. Esa es hoy nuestra principal prioridad, y esperemos poder tener éxito para demostrarle al país que es posible ser de distintas tiendas o distintas miradas, pero escucharnos, dialogar y llegar a consensos mínimos en medio de nuestra diversidad. Sobre todo porque tú has mencionado un pilar importante que es la democracia que cada vez está más debilitada. Y la gente parece que no lo viera, ¿no? Pero la alta desaprobación del Ejecutivo y el Legislativo, si nosotros vemos las cifras, cómo han ido aumentando durante todo este tiempo, vamos, es una realidad. En cualquier momento, la pita, por más delgada que sea, se puede romper y la crisis puede aún estallarnos en la cara. Entonces, ¿cuánta responsabilidad Mm. en estos momentos tienen nuestras autoridades, tanto del Congreso que está mañana próxima a una elección de la mesa directiva con una nueva conducción, y tanto también la señora Dina Boluarte como presidenta de la República, porque muchos sectores también están pidiendo un refresh, una renovación de su gabinete
porque no garantiza un cambio importante o trascendental dentro de sus propuestas. Vamos, ella ha Mm, sido, no ha sido, bueno, fue elegida dentro de una plancha presidencial, vicepresidenta, asumió de manera constitucional, pero también hay un sector que pide elecciones adelantadas. mm. Sí, yo creo, Mayra, que acá no hay culpables, pero sí responsabilidades compartidas. Yo te diría que hay dos principales responsables de nuestra ya larga crisis democrática y que ha ido claramente en descenso. Un primer responsable es la clase política, y la clase política que hoy tiene el poder. Mira, la semana pasada hice un ejercicio, agarré todas las encuestas de Ipsos desde 1993 a la fecha, 30 años, Ujú. y identifiqué la data de aprobación presidencial y aprobación congresal de todos los gobiernos de Fujimori hasta la actual. Y me pregunté, oye, ¿cuáles han sido los momentos de peor aprobación conjunta, ¿no? Congreso-presidente. Y en nuestra historia reciente hay dos momentos donde es la más baja. Una primera es en la época de Toledo, en sus últimos años, final 2005, inicio 2006, se acordarán que él tenía un dígito de aprobación, el Congreso también estaba bien desprestigiado. Y el segundo momento de peor aprobación es el último trimestre, es decir, la labor de la presidenta Boluarte y el Congreso actual. Es los momentos más bajos de nuestra historia. Con lo cual, tienen que reconocer responsabilidad política nuestros congresistas actuales y la presidenta del Congreso, que están trabajando claramente de espaldas a una ciudadanía que está pidiendo una serie de agendas políticas, económicas y sociales, y claramente no la están atendiendo. Con lo cual, claramente la clase política, los partidos son parte fundamental de responsabilidad del problema, y estamos nosotros como transparencia abiertos. Haremos también una ronda para conversar con los partidos políticos para ver cómo es que podemos entre todos fortalecer la democracia. Ahora, otro responsable muy importante somos nosotros los ciudadanos, porque nosotros elegimos a las autoridades. Nosotros tenemos la capacidad de participar y vigilar a las autoridades. Tenemos la capacidad de meternos en una vida partidaria, política. Tenemos la capacidad de levantar nuestra voz cuando algo no funciona. Y Mayra, mira, yo siendo economista y he sido formado en la Universidad del Pacífico, debo reconocer que un grave problema en nuestra sociedad es que hemos economizado el desarrollo. Después de tantos años y tantas lecciones aprendidas, no logramos interiorizar que solo con crecimiento económico no podemos ser una nación plena. Es crecimiento con institucionalidad, es crecimiento con democracia sólida, es crecimiento con la capacidad de un Estado funcional que pueda darle servicios públicos de calidad a todos. Y eso no lo hemos terminado de entender. A veces, aparte de las... ¿Cuáles serían los puntos más importantes a tratar con estos dos poderes del Estado, tanto el Congreso como el Ejecutivo? Sí, mira, en esta reunión que estamos pensando hacer, estamos convocando solo a líderes del empresariado, la academia y la sociedad civil, y algunas entidades del Estado como la Defensoría y el Acuerdo Nacional, que son parte también del ecosistema, digamos, civil del país. Y en realidad vamos a hacer dos preguntas en ese encuentro. Vamos a hacer cuál es nuestro diagnóstico, digamos, institucional de cada institución sobre por qué estamos como estamos. Y la segunda pregunta va a ser qué podríamos hacer juntos como sociedad civil organizada para poder hacerle frente a esta debacle, ¿no? Y lo segundo que vamos a hacer, digamos, con ese diagnóstico y esas voluntades expresadas, es comenzar un proceso de crear una especie de plan por la democracia. El Perú tiene un plan nacional por la educación, tiene un plan nacional de infraestructura, tiene un plan nacional de competitividad, que mal o bien son herramientas de país importantes para darnos un derrotero de largo aliento. Nosotros de Transparencia sentimos que parte de la pandemia, el encierro y la crisis política, estamos reaccionando frente a la crisis cotidiana, ¿no? Todos los días hay una crisis y reaccionamos frente a la crisis. Nos falta, creo, tomar un poco de aire, subirnos un poco en el balcón y tratar de otra vez generar una especie de sueño o visión tangible, aterrizada, sobre qué democracia queremos. Y en ese proceso que durará varios meses, nos juntaremos claramente con el gobierno, con los congresistas, con los partidos políticos y ojalá generar una corriente de opinión entre ellos
Porque Mayra, la cantidad de reformas políticas, electorales, prácticas de institucionalidad, fortalecimiento de la transparencia pública, en fin, hay una lista larga de cosas que se tienen que hacer. El problema es que las autoridades que están al mando no impulsan esas reformas. Solo proponerte un ejemplo. La coalición ciudadana, que Transparencia forma parte, el año pasado culminó un proceso de consenso de 7 reformas políticas constitucionales, con amplio consenso y apoyo ciudadano. Las entregamos al Congreso, las entregamos al Ejecutivo, y si tú te acuerdas, y quienes nos están mirando se acordarán, en enero, cuando estuvo en discusión el adelanto de elecciones, la mayoría de congresistas dijo que no estaba a favor del adelanto, sino venía con un grupo de reformas, que primero había que impulsar las reformas. Yo te pregunto a ti y le pregunto a quienes nos están mirando y escuchando, a la fecha, ¿cuántas reformas se han aprobado? Se han aprobado otras reformas y de hecho contrarreformas a temas de interés público como la educación, la salud, el transporte, la minería legal. Entonces hay como una especie de, siendo bien pensado, de apatía y de desinterés inconsciente de comenzar a trabajar en las verdaderas urgencias que requiere el país para mejorar nuestra política. Y ahí es donde queremos transparencia, tratar de incidir desde la ciudadanía, creando una corriente de opinión y ojalá generando, aunque sea consensos mínimos, en una o en dos reformas que tanto el país necesita para mejorar un poco nuestra calidad política y democracia. ¿Crees que así como estamos, Álvaro, el gobierno de Dina Boluarte pueda llegar al 2026 como ella al inicio, bueno, dijo hasta 2024, pero luego dijo hasta 2026 y se habló de ese acuerdo que no era un acuerdo tácito en realidad, porque nunca fue implícito, pero hasta ahora parece que se sostiene. Entonces, ¿tú crees que el Mm. gobierno, así como está de la señora Boluarte, sin cambios trascendentales que nazcan del Ejecutivo, se sostenga hasta el 2026? ¿Damos como país para mantenernos hasta el 2026? Mira, hay tres ideas fuerza, Mayra. Lo primero es que hay que señalar con mucha claridad y transparencia, eso lo ha mencionado en toda su gestión. Pedro Castillo asumió la presidencia de la República de manera democrática, no hubo fraude. Pedro Castillo cometió un golpe de Estado y estuvo correctamente vacado porque se fue tremendamente en contra de la Constitución y la presidenta Boluarte asumió constitucionalmente una sucesión correcta. Eso es algo que tenemos que tener todos muy claro acerca de lo que sucedió en el país. Esa es la narrativa que sucedió. Lo segundo es que tenemos que, los políticos aquellos que tenemos cargos como el que representa transparencia, tenemos que tener muy en claro que hay un clamor ciudadano mayoritario y consistente acerca del adelanto de elecciones generales. Hay un 80% de peruanos que consistentemente en los últimos meses ese es su gran deseo, que haya un adelanto de elecciones. Y lo tercero es que cuando uno, digamos, mire nuestra historia reciente también, oportunidades donde ha salido un presidente, ha renunciado un presidente, hemos tenido tres casos, Fujimori, Kuczynski y Castillo. Y Merino, perdón, porque a Castillo fue vacado. Los tres renunciaron, Fujimori, Kuczynski y Merino. Y sucedieron por dos razones o una combinación de las dos. O cometió un acto en contra de la integridad del cargo que ostenta, o perdió un nivel, mantuvo un nivel de deslegitimización del poder que le era muy complicado gobernar. Y en muchos casos la combinación. Todo gobierno tiene la posibilidad de revertir significativamente su camino. Y creo que como peruanos deseamos que el gobierno haga un buen trabajo. Lamentablemente, Mayra, no vemos en el gobierno ni en el Congreso una vocación de cambiar el camino. Esperemos que sí. La gran esperanza es que el gobierno y el Congreso dejen de hacer contrarreformas, esperemos que admitan responsabilidad política sobre los fallecidos, heridos, damnificados en propiedad pública y privada de las últimas protestas, una lista larga de demandas correctas que la población está pidiendo y por lo cual está pidiendo un adelanto de elecciones. Así que creo que está mucho en manos del gobierno y del Congreso hacer cambios y si no, la ciudadanía nuevamente va a salir a protestar, va a salir a hablar y va a hacer incidencia para que haya cambios justos en este país que tanto queremos y que queremos que haya progreso finalmente para todos. Y estos cambios de lo que tú me estás hablando ahora, cambios obviamente importantes para la ciudadanía, deberían estar dentro del discurso de 28 de julio de la señora Boluarte.
Yo creo que hay muchas expectativas y creo que la presidenta ha marcado un discurso a veces ambivalente en relación a una serie de temáticas. Yo creo que el ciudadano lo que está esperando, cuando tú miras la gran desaprobación que tienen los poderes del Estado, está esperando un mensaje diferente. Y eso implica promesas diferentes, implica asumir responsabilidades que no ha asumido, implica hacer cambios de liderazgo consecuentes con asumir esas responsabilidades políticas. En fin, implica una serie de cambios que esperemos que se hagan, porque lo que el Perú necesita son cambios significativos en su manejo político, social, económico. Veremos en un par de días cuál va a ser el mensaje del discurso presidencial y si es que está, creo que acá es el punto más importante y por lo cual en la última encuesta de Telebarómetro que ustedes mostraron claramente en los últimos días en el periódico, eh, somos no solamente el peor país en satisfacción con el sistema democrático, sino el país que está en el sótano en su confianza con los partidos políticos. Y los partidos políticos, por alguna razón, se han convertido en entidades ciegas y de espaldas del sentir ciudadano. Y yo creo que el ciudadano lo que quiere, independientemente si es un gobierno que se afilia o no se afilia a su sentimiento, pensamiento ideológico, quiere autoridades que nos representen. Esos son sus nombres. Los políticos nos representan. Y la ciudadanía está cansada porque siente que los políticos representan sus intereses mercantilistas, sus intereses individuales, sus intereses judiciales, y esa no es la política por la cual ellos fueron elegidos. Entonces, creo, Mayra, que requiere un alto nivel de cambio significativo a las autoridades para, ojalá, retomar la aprobación y, aunque sea el interés ciudadano nuevamente, por escuchar a las autoridades que hoy día nos gobiernan. Muy bien, muchísimas gracias Álvaro por estar con nosotros, eh, dándonos su punto de vista y esperemos que tengas mucho éxito en la gestión que vayas a emprender en Transparencia, una asociación que se ha caracterizado por eh, mantener la democracia, abrir los ojos a los políticos y también a la ciudadanía, porque mucha información a veces puede abrumar, pero es Mm. importante también que nos escuchemos, como dije al inicio de la entrevista. Vamos a ver qué dice la señora Boluarte, la presidenta, en su mensaje a la nación, y seguramente vamos a estarlo comentando el mismo día, el mismo 28. Yo te agradezco por estar con nosotros. Gracias, Mayra, y recordar a todos los ciudadanos que la democracia no es el monopolio ni de derecha ni de izquierda. La democracia es un valor cívico que debemos compartir todos los peruanos independientemente de nuestra posición, y eso implica escucharnos, como tú bien has dicho, escucharnos, dialogar y trabajar juntos por el país que tanto deseamos. Gracias, Álvaro. Un abrazo. Chao, Mayra, gracias. Bien, amigos, nosotros llegamos hasta aquí con la información. Regresamos más adelante.